Que el Eterno les bendiga, es un gozo y un placer poder saludarlos a través de este medio y poder compartir con ustedes este tiempo y este curso maravilloso. Quien te saluda desde la República de Argentina, el capellán David Krivorotov, suicidiólogo, quien tiene el agrado de compartir esta charla, esta capacitación de prevención del suicidio. Así que el Eterno les bendiga grandemente a todos y vamos a arrancar de lleno. ¿Qué es la suicidología? Pues es la ciencia que estudia el comportamiento suicida y que a través de varias plataformas multidisciplinarias trabajamos con la prevención, contención y posvención de la crisis suicida. Quien les habla, David Krivorotov. Tuve un encuentro muy de lleno con la tentativa de suicidio a la edad de 14 años. A través de un pequeño accidente en las artes marciales, donde mi columna quedó afectada, tuve 2 intentos de suicidio, gracias al Eterno que no lo llevé a cabo, y eso me llevó a trabajar a favor de la gente que pasa por este tipo de crisis, no solamente a través de charlas, teatro, a través de folletos, pero fue cuando encontré a la Red Mundial de Suicidiólogos, donde pude capacitarme y conocer principios y fundamentos especiales para ayudar a personas que pasan por esta crisis. Y ya ahora, con más de 20 años de trabajar en esta área, vengo a compartir con ustedes lo poco que hemos aprendido y lo mucho que hemos disfrutado esta hermosa profesión de capellán. Así que metemos de lleno en nuestro material, vamos a meternos de lleno y espero que durante el curso ustedes puedan comunicarse, puedan hacer sus preguntas, puedan hacer sus acotaciones, sus dudas y de esa manera enriquecernos mutuamente en este hermoso curso. Bien, vamos a arrancar por algunas estadísticas. Cuando estamos hablando acerca del suicidio, estamos hablando que aproximadamente 1 millón de personas al año se quitan la vida. Y ya a nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas entre 15 y 29 años, luego de los accidentes automovilísticos. Lamentablemente, una persona muere cada 40 segundos en el mundo. O sea, desde que comenzamos esta charla, ya hay personas que lograron o cometieron delito de el suicidio. Delito, una manera de decirlo. Una muerte cada 40 segundos. Estamos hablando de una pandemia que se lleva la mayor cantidad de personas al año. Más todavía, sabiendo de que cada persona que logra suicidarse hay 20 intentos de suicidio. Entonces, es una cifra bastante alarmante. La forma más común de suicidio, los plaguicidas, ahorcamientos, el armas. Y bueno, 75% de los suicidas, ¿verdad?, se produce en los países que tienen un ingreso bajo. Países con ingresos bajos a medianos. Estas estadísticas son alarmantes y lastimosamente no baja, sino que sube cada día más. La mortalidad por suicidio ha superado grandemente la mortalidad total causada por todas las guerras y por todos los homicidios, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. En el caso, por ejemplo, de nuestro amado Chile, estamos hablando de la causa principal de muerte ya entre jóvenes de 15 a 29 años.
Cuando esto en otros países la causa principal es la muerte por accidentes, como es el caso, por ejemplo, de Paraguay y el caso también de Argentina, los accidentes automovilísticos. En el caso de Chile ya ha pasado a primer lugar el caso de suicidio. Las últimas estadísticas del 2023 en Chile, por ejemplo, nos habla que de cada 100 personas, 17 se suicidan al año. O sea, hay una mortandad más que el 10% por cada 100 habitantes. O sea, es un caso bastante alarmante. Y ahora lo que quiero que podamos ver, lo más importante de todo esto es informar y sacarnos toda aquella mala información. Entre esa mala información es fundamental entender cuáles son los mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es algo que tiene mucha popularidad, pero por supuesto es algo que es mentira. Entonces vamos a estar viendo los mitos que tiene todo el mundo. Esto es en toda la población exactamente lo mismo. Y vamos a estar viendo, por ejemplo, vamos a estar viendo que entre los mitos vamos a encontrar, número 1, que los suicidios no se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque el suicidio ocurre por impulso. O sea, según este mito, una persona va por la vida de lo más normal, de lo más tranquilo, y un día, como decidir comer algo o decidir estudiar o ver una película, decide suicidarse. Y este es uno de los mitos más dañinos, porque al creer esto, estamos creyendo de que no se puede prevenir. Entonces, si algo no se puede prevenir, entonces cualquier esfuerzo es en vano. Pero la realidad no es así. El suicidio es un proceso largo que se puede identificar, que se puede evaluar, saber si ese proceso está en una etapa temprana, mediana o una etapa severa, y según la etapa que está este proceso, actuar en consecuencia. Vamos entonces a ver otro mito. Aquí, por ejemplo, dice: el que se quiere matar no lo dice. Algo muy, pero muy común, lo he escuchado cientos de veces. No, el que se quiere matar no lo dice, porque ya lo hace y ya. 90% de las personas que se sacaron la vida, en algún momento dijeron que lo iban a hacer y nadie le tomó en serio. O sea que es mentira que la persona que quiere matarse no lo dice, sino que nadie le toma en serio. Casi siempre las personas dicen: no, en realidad está queriendo llamar la atención. Otra de las cosas que suelo escuchar mucho es: está queriendo llamar la atención. Ahora, si llega a ser así, si realmente la persona solamente está queriendo llamar la atención y no lo va a hacer, ¿por qué no prestarle la atención que está pidiendo? Si está llamando la atención es porque lo está necesitando. Entonces, saquémonos estos mitos de la cabeza y al mismo tiempo ayudemos a la gente a deshacerse de los mitos, porque justamente el ignorar estas cosas es lo que ha colaborado en que todo este tiempo aumente cada vez más los índices de suicidio. Otro mito, vamos rapidito con esto: y el que lo dice no lo hace. O sea, primero dijimos que el que lo va a hacer no habla, no lo dice. Y el que lo dice está bromeando, el que lo dice no lo va a hacer. O sea, esto se tiene como algo real, algo verídico. Si dijo, no lo va a hacer. Pero repetimos, 90% de las personas que se sacaron la vida dijeron que lo iba a hacer y nadie le tomó en serio. Otro mito: el suicida no tiene deseos de morir o ya se hubiese matado. Esto también
Lo escuchamos bastante. Si se hubiese, ya lo hubiese hecho. Y muchas veces la persona lo está diciendo buscando ayuda. En todo este tiempo me ha tocado ver casos muy difíciles. Uno de ellos fue aquí en Buenos Aires, donde en un canal de televisión una persona me habló en el pasillo y me comentó que la hija de 15 años se había quitado la vida. Era gente de iglesia, gente cristiana, y me dijo, mire, fuimos de vacaciones, volvimos, fuimos a nuestra iglesia, volvimos, estábamos todo bien, aparentemente todo estaba bien, y dejamos a nuestra hija 15 minutos sola y se ahorcó. No entendemos nada. Entonces yo le dije, hubo alarmas, hubo señales, pero al no estar entrenados no lo pudieron identificar. Y cuando hablamos un poquito más con ellos, ellos tuvieron que aceptar y reconocer de que habían visto señales de que en algún momento la niña dijo que lo iba a hacer, pero no le tomaron en serio. Otro mito, todo suicida es un enfermo mental. Si bien un enfermo mental que no puede identificar el riesgo de hacer un suicidio es un peligro mayor y el enfermo mental tiene que tener una prevención mayor, no todos los suicidas son enfermos mentales. Y conforme vayamos avanzando con este estudio y comencemos a entender bien las causas, que son muy privadas, muy personales, vamos a poder entender que no se necesita estar con una enfermedad mental para quitarse la vida. Otro mito, el suicidio se hereda. Si bien se puede heredar la tendencia suicida, ya que de repente en una familia no ha pasado correctamente el luto por un suicida, por eso hablamos de prevención, contención y posvención de la crisis suicida, porque lastimosamente como capellanes nos va a tocar muchas veces prevenir, otras veces contener ya a un posible suicida o a una persona que ya haya tenido intentos de suicidio, pero muchas veces también nos va a tocar ya hacer la posvención, trabajar con familiares, con amigos de personas que ya se han sacado la vida y en ese caso acompañar al duelo de un suicida, que no es como un luto normal, sino que ese luto y ese duelo está cargado de una culpabilidad mucho mayor a la que un luto o un duelo cualquiera. Pero no se hereda el suicidio, o sea, no porque una persona se suicidó o el papá de alguien se suicidó, sí o sí esa persona se va a suicidar. Sí, hay que tener cuidado porque puede heredar ¿cómo decir?, la influencia, puede heredar la idea. Recuerdo una empresa de Paraguay donde la mamá de una mujer se había suicidado y en un momento de crisis ella decía, todos vamos a terminar como mi mamá. La solución es la solución de mamá. Y ese es un problema grave cuando el suicidio se instala como una sola solución viable a los problemas, una solución definitiva a problemas que realmente son pasajeros. Otro mito, solo los viejos se suicidan. Miren, hemos tenido casos de niños de 14 años, bueno, en mi caso mis 2 intentos de suicidio fueron a los 14 años, hemos tenido casos de 11 años y hemos tenido casos de 7 años. Yo sé que esto es difícil de asimilar porque usted dice que una persona adulta o un adulto mayor con una enfermedad terminal que cayó en bancarrota, aparte que tiene una enfermedad terminal, es entendible, trágico, pero comprensible. Pero ¿de qué se va a querer sacar la vida un niño de 7 años? ¿De qué se va a querer sacar la vida o qué problema puede llegar a tener un niño de 11 años? Bien, lastimosamente sí, hay intentos suicidas de muy, muy corta edad y ya vamos a ir entendiendo el porqué. El mito que dice que los niños no se suicidan. Hace poco, una tía vino a consultar conmigo pidiéndome una ayuda. ¿Por qué? Porque el sobrino hablaba de suicidarse.
Los padres se habían divorciado, la mujer, la mamá rehizo su vida y el padrastro, que pertenecía a la milicia, era bastante duro con el chico, que no era, que nunca tuvo un padre de la milicia, y esto generaba conflictos en la pareja, a lo cual el chico de 11 años, si no me equivoco, si no la memoria no me falla, le decía a su madre: mamá, ¿por qué mejor yo no me mato y así ustedes van a dejar de tener problemas? Bueno, lastimosamente esta gente no se dejó ayudar, no quiso que se intervenga con ellos, pero hasta donde sé, este chico no continuó con esa idea. Otro mito, vamos. Quien intenta el suicidio, aquí tenemos otro mito, nos dice que la persona que intenta el suicidio va a estar siempre en riesgo, ¿verdad? O sea, si una persona lo intentó una vez, esa persona va a estar en riesgo siempre. Una mentira y un mito. Por supuesto que sí, la persona que intentó el suicidio no fue ayudada y no se sacó esa idea de la cabeza, no se cortó el proceso suicida, sí puede estar en riesgo. Y es muy importante entender que las personas que amenazaron con suicidarse o que tuvieron un intento de suicidio pasan a veces 2 años para consumar el suicidio. Pero si se le ayuda, si a esta persona se le diagnostica a tiempo, se corta el proceso suicida y se lo ayuda a entender y a generar los métodos de defensa que necesitan, esa persona puede deshacerse de la idea suicida y nunca más volver a eso. Así que este es otro mito que debemos de deshacernos para poder tocar bien este tema. Este es uno de los peores, a mi parecer, uno de los peores mitos que dicen: cuando alguien amenaza con suicidarse, lo que hay que hacer es retarlo a ver si se atreve. Recuerdo en una charla en un colegio, una madre dijo: mi hijo me amenazaba a cada rato que se iba a suicidar, y un día agarré un cinto, lo ahorqué un rato y le dije: ¿te vas a suicidar? Y dije: no, mamá, ya no me quiero suicidar. Y aunque esto causa risa, ¿por qué? Porque nosotros venimos, al menos yo y mucha gente mayor que me estará escuchando, menosprecia el suicidio y dice: en mi tiempo no había deseo de suicidio, en mi tiempo no había depresión. ¿Por qué? Porque el papá, con unos buenos garrotazos, con unos buenos cintarazos, te sacaba la idea suicida de la cabeza. Y realmente es así, o sea, son otros tiempos, eran otras maneras de tratar, ¿verdad? Y a lo mejor sí funcionó, era una manera de crianza en su momento, pero no era lo correcto y no era la manera. Y esta persona corría un riesgo bastante grande al hacer eso con su hijo, ¿verdad? De decir: vení, te querés suicidar, bueno, te mato yo. No es correcto y ese es un mito muy, pero muy peligroso. Otro mito más: preguntar sobre la idea suicida a una persona en riesgo incrementa el peligro. O sea, no hables, no consultes, no le preguntes, porque le podés hacer un daño peor. Mi hermano, mi amigo, ¿qué peor daño podemos hacer a una persona que ya está intentando sacarse la vida? ¿Qué más daño podemos hacer? No vamos a hacer ningún daño, no vamos a hacerle ningún daño. Al contrario, unas pocas palabras pueden ayudar y cortar ese macabro proceso. Todo el que se suicida está deprimido. Todo el que se suicida está deprimido. Y este es otro mito. Si bien los depresivos están dentro del rango suicida, eso no significa que todas las personas que están en depresión vayan a terminar suicidándose. Muchas veces la depresión, cuando no es severa, es también un proceso, una parte del proceso de duelo.
Es más, las mujeres tienen un mecanismo de purga emocional que cada cierto tiempo necesitan pasar un tiempo en depresión para purgar emociones que vienen guardando, y eso no va eso no refleja una crisis suicida, ni necesariamente tenga que demostrar de que la persona va a terminar suicidándose. Así que no todos, hay personas que se han suicidado que no mostraban esa, eh, esa alarma de estar en depresión. Al menos esa no. Había otras alarmas que ya vamos a ir viendo dentro del proceso suicida, pero muchas veces no era una persona que estaba tirado en la cama, una persona que estaba tirado sin querer hacer nada. No. No todos los suicidas son gente deprimida o están necesariamente deprimidos. Bien, vamos a ver entonces ahora otras cosas. Vamos a ver los factores de riesgo. Algunos son conocidos, pero bueno, otros muchas veces no pensamos que sean. Los problemas. Primeramente los problemas. Sabemos que los problemas muchas veces generan un shock emocional. Depende de la formación de resiliencia de cada persona, ¿verdad? Y hay personas que saben enfrentar problemas y hay otras personas que nunca enfrentaron. Entonces es muy probable que en un momento de crisis una persona con problemas piense en suicidarse. Problemas como la separación. Hay un estudio que damos para los capellanes que es duelo por divorcio, que también tiene todo su proceso psicológico, todo su proceso emocional y su proceso físico-químico a la hora de readaptarse. Muerte de un ser querido, ahí estamos volviendo a hablar del duelo. Vamos a tener un estudio específico acerca del duelo. ¿Por qué? Porque el duelo es algo que lo pasamos muchas más veces de lo que nosotros mismos quisiéramos creer, no solamente por el luto, por la muerte de un ser querido, sino por pérdidas valiosas. Acá, por ejemplo, tenemos, pérdida de relaciones valiosas, pérdida de un trabajo, pérdida de una estafa, por ejemplo, ¿verdad? Ya dijimos una separación, conflictos interpersonales y aceptación del suicidio como salida. Muchas veces en un momento de conflictos personales salta el suicidio como una solución. Presión de grupo. Sabemos que han salido una cantidad de juegos macabros que han rondado las redes sociales. Por ejemplo, una donde se ahorcaban y se cortaban el aire para ver quién aguantaba más, y se supone que era un reto de valentía. Y otros juegos muy, muy difíciles que muchas veces terminaban en suicidio voluntario o involuntario. Situación de tortura o victimización, exigencia elevada. Entonces, muchas veces cuando no hay una restauración correcta en una persona que fue víctima de una tortura, de una violación, muchas veces también se ve eso como una salida, lastimosamente, la del suicidio. Otros factores de riesgo también, embarazo no deseado. Siempre aconsejo a los padres, nunca le diga a su hija, nunca te llegues a embarazar porque te embarazas y te mato. En el caso de embarazo no deseado y embarazo oculto. Aquí en Argentina tenemos una red de ayuda a embarazos conflictivos que funciona muy, pero muy bien, que dan una contención espiritual, una contención psicológica, inclusive una ayuda económica de vivienda a madres que tienen embarazos conflictivos. Y eso es muy bueno, es una herramienta para nosotros los capellanes tener ese tipo de vínculos con ese tipo de instituciones. Padecer una enfermedad grave, ser víctima de desastres. Cuando nos ha tocado trabajar, en desastres, por ejemplo, de mundial conocimiento, la catástrofe de Bolaños en Paraguay, donde murieron aproximadamente 400 personas. Cuando tuvimos que intervenir en ese lugar,
y específicamente en los barrios más afectados por la catástrofe. En una casa encontrábamos 7 muertos, 5 ataúdes, 3 aquí, 3 allá, y realmente escuchábamos historias desgarradoras. Uno de ellos que nunca me olvido fue una pareja de ancianos que nos comentó que sus hijos habían ido al supermercado a pasar el día y terminaron muriendo todos, y ellos quedaron con una bebé de meses que estaba durmiendo en la casa. Entonces, cuando tenemos esa intervención con víctimas de desastres naturales o catástrofes de este tipo, siniestros de este tipo, entonces muchas veces se presenta el suicidio, y en ese sentido hay que poder acompañar a las personas para que sepan que por más difícil lo que está pasando es algo que va a pasar, y ese dolor impresionante va a pasar y se puede volver a tener una vida normal cuando se busca la ayuda necesaria. Desastres naturales, accidentes, violación, abuso sexual, estar sometido a amenazas de muerte o golpizas, incumplir con las expectativas. Fíjese que hay chicas que se han suicidado por no pasar el curso, adolescentes que sus padres dicen: mira, tanto he gastado por ti en el colegio, cuánto hemos invertido, y si tú ahora llegas a repetir el año, te mato, o mejor matate si es que no pasas de grado. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Y algo que está muy de moda es la identidad sexual. Con todas las agendas que vienen en todos los países de esta libertad de intercambio sexual, aquí en Argentina hemos tenido muchísimos casos de personas transexuales que inclusive se han operado, y luego de operarse se han arrepentido de esa operación y se han suicidado porque no han encontrado manera de retroceder de esa decisión que tomaron. Así que estos son factores de riesgo que encontramos. Ahora, vamos a ver, son muchos más, y vamos a ir viendo, pero algunos, los más comunes que encontramos todos los días. Y ahora vamos a ver ¿cuál es ese comportamiento suicida? ¿Cómo comienza ese proceso? Número 1, lo que la gente llama el deseo de morir, que en realidad yo siempre explico que no es que la persona desee morir, lo que está deseando es dejar de vivir en las condiciones que está viviendo. O sea, si las condiciones de mi vida no cambian, prefiero estar muerto a seguir vivo. Ahora la pregunta es, si logras cambiar las condiciones de tu vida, si te podemos ayudar y tu condición cambia, ¿te gustaría morir o te gustaría seguir viviendo? A la respuesta de la gente siempre es no. Si las cosas cambian, sí me gustaría seguir viviendo. Luego viene la representación suicida. Son imágenes mentales donde la persona dice: me imagino así, o me imagino asá, o soñé que me mataba, o soñé estar muerto. Luego vienen las ideas suicidas, ideas que ya comienzan a parecer atractivas a la persona. La amenaza suicida, cuando ya dicen palabras a veces que no son muy explícitas, como diciendo: me dan ganas de dormir y no despertarme más. Quisiera irme. ¿Y a dónde vas a ir? No sé, irme lejos. Bueno, mucho cuidado con eso. Hay que prestar atención. Cuando yo compartí esto con ese caso que les comenté, de esta niña de 15 años que se sacó la vida, comencé a ver estas cosas, y ellos tuvieron que reconocer de que muchos de estos casos, ellos lo vieron con su hija. Habían pasado dificultades, había también terminado con un novio, estaba teniendo problemas porque se había cambiado de colegio y no estaba logrando adaptarse. Pero como ya pasó tiempo de esos problemas, ellos no pensaban de que esos problemas iban a ser lo suficientemente graves como para que llegue a tomar la decisión que tomó. La amenaza suicida, el gesto suicida, gestos muy comunes, o cuando hacen así, hacen el gesto de ahorcado, o esto. Eso no es gratis, eso no es normal que una persona haga ese tipo de gestos, y hay que tener mucho cuidado. Luego ya pasamos al intento de suicidio, o también llamado parasuicidio, que son cuando las personas comienzan a cortarse. Los jóvenes muchas veces se cortan, muchas veces las chicas, las mujeres, utilizan métodos
más simples como ser los medicamentos, que no son tan letales porque a veces se llega a tiempo de hacer un lavado de estómago y salvar esa vida. Pero muchas veces los hombres son los que usan métodos más letales como el ahorcamiento o inclusive el disparo, siempre y cuando tengan acceso a armas de fuego. Entonces tenemos el parasuicidio o un intento de suicidio, el suicidio frustrado cuando se puede llegar a detener, el suicidio accidental como en el caso de los juegos juegos y bromas, porque hubo una broma donde los chicos se tiraban para atrás y también era una cuestión de valentía o medir la confianza y muchos terminaron suicidándose, ¿verdad? A través de un accidente y lo último ya, el suicidio intencional. Bien, espero que ustedes puedan hacer sus comentarios, espero que puedan hacer sus preguntas y enriquecernos de esa manera. Bien, vamos a ver entonces las alarmas. ¿Cuáles son las alarmas que tenemos que tener en cuenta? Número uno es la expresión verbal. Una de las cosas que yo siempre digo, si es que a nosotros nos preguntan, a todos los que están haciendo este curso, les pregunto, ¿ustedes están 100% conforme con la vida que están teniendo? Ustedes me van a decir, si son sinceros, me van a decir que no, ¿verdad? A lo mejor, sí, estoy conforme en ciertas cosas, pero me gustaría cambiar el auto, me gustaría cambiar de casa, quería ganar un poco más, porque esa inconformidad es lo que nos impulsa a seguir capacitándonos, a mejorar y a superarnos. Sin embargo, cuando la persona comienza a tener ciertas maneras de expresarse, como decir, la vida no vale la pena vivirlo, es mejor estar muerto, o inclusive muchas veces cuando dice, ay, qué envidia de fulano que ya no está sufriendo. Eso hay que tener mucho cuidado porque es una alarma de que ya la persona comienza a expresar verbalmente, habla de suicidarse. Vamos en el punto número 2, se aleja de sus amistades y de la gente común. Estamos hablando de casos de personas que comienzan a cambiar sus rutinas, comienzan a haber cambios de rutina y comienza a aislarse. Siempre un suicida se aísla, por supuesto. Es muy difícil, hay casos excepcionales donde alguien se suicida rodeado de gente o inclusive algunos que han transmitido por las redes su suicidio, pero lo normal es aislarse y hay que tener cuidado. Pierde el interés en el estudio y su trabajo. Estamos hablando de cambios de conducta. Estamos hablando de personas que de repente eran muy aplicados a sus estudios, personas que eran muy aplicados a sus trabajos y de repente comienzan a tener este tipo de cambio en su conducta. Así que es una alarma. Vamos ahora al punto número 4. Punto número 4, aumenta el consumo de bebidas alcohólicas o drogas. ¿Por qué decimos aumenta? Yo siempre digo, si hay personas que son conocidos porque siempre toman mucho, capaz que nunca se van a matar, capaz que nunca van a tomar esa decisión trágica de sacarse la vida. Pero si es una persona que no tenía ese hábito de beber mucho, era una persona que a lo mejor bebía socialmente o no bebía y de repente uno comienza a ver que tiene estas conductas y comienza el aumento, hay que tener mucho cuidado. El punto número 5 ya es un punto muy avanzado de la crisis suicida, donde la persona comienza a correr riesgos innecesarios. Una persona de repente no toma precaución al cruzar la calle, aunque uno le diga, ¿por qué no tienes cuidado con esto? Dice, ¿qué importa? Mejor si me choca. Me ha pasado de amistades. Regala sus pertenencias más apreciadas. Esto ya es una manera de preparación antes del suicidio. Es como que la persona comienza a acomodar las cosas. En personas mayores muchas veces pagar las cuentas, ordenar las cuestiones de herencia y todas esas cosas, pero
es una preparación antes del punto número 7, que es escribir notas o mensajes de despedida, las famosas cartas suicidas. Ahí ya hay que tener mucho cuidado, ya en ese caso el proceso ya está bastante avanzado y hay que tener más cuidado y por supuesto las intervenciones tienen que ser más fuertes. En un caso ya cuando una persona hizo una nota de despedida hay que estar 24 horas y tiene que ser la persona vigilada porque en cualquier momento donde se lo deje, esa persona va a atentar contra su vida. Ahora, vamos a algo que es la clave de todo esto, el por qué. Sabemos que el suicidio no perdona estatus social, económico, intelectual. Se suicidan los pobres, se suicidan los ricos, se suicidan los famosos, se suicidan los religiosos. Lastimosamente tenemos más de 10 religiosos al año que se quitan la vida entre curas, pastores. Entonces uno llega a un momento donde dice, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es la razón principal? Alguien habla de cobardía, muchas veces dice, no, el que se suicida es cobarde, no, el que hay que ser muy valiente para suicidarse. La cobardía ni la valentía se puede medir por la cantidad de veces que uno se mata. Es muy neófito pensar de esa manera. Entonces, ¿cuál es el por qué? Imagínense que cuando yo doy estas charlas, es mucha la sorpresa. En una universidad de Paraguay, yo estaba esperando el momento preciso de mi conferencia. Estaba en el casino de alumnos, se acerca un alumno a charlar conmigo, a preguntarme si yo era docente, cuál era el trabajo que yo hacía, y comencé a explicar. Una mujer grande, una madre, estaba escuchando de atrás nuestro y de repente interviene en la conversación de una manera muy abrupta, diciendo, por mí que esa gente se maten todos, ¿verdad? ¿Cuánta gente en los hospitales luchando por su vida y esta vienen y atentan contra su vida? Entonces yo le respondí, le digo, mira, ese pensamiento vas a tener hasta que te toque de cerca un suicidio, cuando sea una amiga, algún ser querido, porque eso no lo puedes decir a una madre que se suicidó su hijo, a un padre, no le puedes decir eso. Y entonces esta mujer, bastante sorprendida por mi respuesta, me dice, entonces, ¿por qué se suicida? Entonces le dije, bueno, venga a la charla, venga a escuchar para poder entender. Nos pasó muchas veces también en hospitales cuando damos esta charla, los propios directores pidiendo perdón y decir, al escucharlo David, yo me doy cuenta que no estamos preparados. Porque yo he escuchado doctores diciéndole a un suicida, la próxima vez no te cortes así, cortate así y de esa manera te vas a lograr matar. ¿Por qué? Porque el suicida es un estorbo en los lugares de salud. Para los servicios médicos es un estorbo, porque no entienden, no llegan a comprender a cabalidad qué es lo que está pasando. Entonces, vamos ahora al meollo del tema. ¿Por qué? Los suicidas son personas a las que les han fallado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas adecuadas de afrontamiento. Repito, los suicidas son personas a las que les han fallado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas adecuadas de afrontamiento. Esto, dos palabras que ningún capellán se tiene que olvidar. El que se suicida falló en adaptarse y en afrontar. No tiene mecanismos, no tiene preparación, no tiene músculos, por decirlo de alguna manera, no tiene músculos emocionales ni espirituales para adaptarse ni afrontar. Cuando nosotros llegamos a entender esto, podemos entonces entender que el suicidio puede ser por cualquier motivo. Una persona que está tan acostumbrado a un entorno controlado, a que nada se mueva de su lugar, es muy propenso a caer en una crisis de adaptación
por algo mínimo. Recuerdo en Paraguay una empresa me contrató para dar una charla porque todo el personal de plantel cayó en crisis. Ahora ustedes preguntan, ¿qué pasó? ¿Fue una catástrofe? ¿Hay algo que dañó a todos? No, todos cayeron en crisis de adaptación por una reforma. Se habían cambiado de edificio, de un lugar viejo, de un lugar incómodo, a un edificio amplio, moderno, donde todos tenían oficinas mejores. Pero esto resultó contraproducente. ¿Por qué? Porque a ciertas personas se les movieron los lápices. A ciertas personas se les movieron el escritorio. Ciertas personas estaban tan acostumbrados a su cubículo que ahora pasar a una oficina grande, aunque mentalmente para cualquiera es una mejora, para ellos se convirtió en una crisis. Así que hay que tener esto siempre, siempre muy en cuenta. ¿Por qué la persona se suicida? Porque fallaron en adaptarse y afrontar las cosas. Imagínese una persona que no va al baño si no es el baño de su casa. Imagínese a una persona que no duerme si no es su cama. ¿Qué pasarían con estas personas? Estamos hablando de gente profesionales, estamos hablando de gente de todos los niveles sociales y espirituales. ¿Qué pasa cuando hay un cambio repentino? Como una catástrofe, como un divorcio, una separación. ¿Y qué pasa con el afrontamiento? ¿Qué pasa con la habilidad que tenemos, la resiliencia de resolver problemas, de solucionar las cosas? Esta nueva generación, que está siendo conocida como generación de cristal, es una generación a la cual los padres le han sacado 3 cosas principales: presión, conflicto y frustración, con la cual la generación anterior nos hemos formado. Nuestros padres nos presionaban, sabemos lo que es la presión. Nos presionaban para el colegio, nos presionaban para trabajar, nos presionaban para limpiar nuestro cuarto. También nos enseñaron a resolver conflictos. Usted fue, usted habló, usted vaya, dé la cara y solución. Y cuando teníamos la frustración y llegábamos a la casa diciéndole a nuestros padres que no queríamos vivir porque la novia nos había dicho que no, nuestros padres salían con una historia más triste, contándonos cómo ellos caminaban en la nieve para ir a la escuela y cómo tenían que pelear con 3 osos para poder llegar a la escuela, y nos mandaban a trabajar, y de esa manera uno fue formando un carácter resiliente, un carácter de manejo de presión, de conflicto y de frustración. Cuando estas 3 cosas se le sacan a los jóvenes, entonces le están matando sus mecanismos de afrontamiento, le están sacando la manera y están creando una atrofia emocional. Entonces esa persona puede caer en una crisis suicida por el menor de los peligros. Perdió un examen, se suicidó. Lo cambiaron de colegio, se suicidó. Se divorció, se suicidó. Por eso ustedes pueden entender la cantidad de suicidios, y no necesariamente por cosas muy graves. El problema es que no estamos hablando de nuestra preparación, estamos hablando de la preparación de esa persona. Para usted puede ser que no sea nada, pero para esa persona puede ser el peor de todos los problemas. Por eso que un capellán, cuando va a tratar a las personas, nunca hay que juzgar conforme a nuestras herramientas, sino conforme a esas herramientas. ¿Cuál sería entonces el método que vamos a estar utilizando? Bien, vamos a utilizar la primera ayuda psicológica que se usa en muchos de los casos. Vamos a establecer el contacto, luego vamos a evalúe el peligro suicida. En la próxima clase les voy a dar una manera de evaluar y un cronograma de puntos, ¿verdad?, para saber cuál sería el trabajo correcto según el nivel y el puntaje, la gravedad de la crisis. Vamos a ver posibles soluciones, vamos a hacer algo, vamos a tener una acción concreta y muy, muy importante, el seguimiento. Acuérdense que una persona en crisis suicida puede tardar hasta 2 años en lograr su cometido. Por eso es muy importante el seguimiento. Bien, vamos a preguntar sobre la crisis suicida. A la hora de intervenir tenemos que hacer preguntas. No tema, no tenga vergüenza y no dude en preguntar. ¿Cómo piensa usted resolver esta situación? Si la persona está pasando una crisis, tiene un problema, ¿cómo la está pasando?
¿Qué está pensando? ¿Cómo está pensando resolver esta situación? Esta pregunta puede ser una pregunta para una persona que está por una crisis de salud, sentimental, emocional, una catástrofe. La misma pregunta se la puede hacer en varios escenarios. Usted me ha dicho que apenas duerme y desearía saber en qué piensa cuando está insomne. Cuando no puede dormir, ¿en qué pensás? ¿Qué es lo que pensás toda la noche? ¿Usted ha tenido malos pensamientos? ¿Usted ha tenido pensamientos malos? ¿Cuáles? ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza? En su familia alguien se ha suicidado o ha intentado suicidarse y usted lo ha intentado o ha pensado últimamente. ¿Cuándo fue la última vez que pensó? Y pregunta directa, ¿usted ha pensado en suicidarse? ¿Usted está pensando en matarse? Las preguntas tienen que ser preguntas directas, sin temor a caer en cosas que pueda esquivar. Hay que hacer las preguntas correctas y ir viendo cuáles son sus respuestas. Por ejemplo, ¿cómo? Si la persona dice sí, sí pensé, pero ¿cómo? ¿Cómo ha pensado en suicidarse? Cuando estamos diciendo el cómo, estamos viendo el método, ¿verdad? Envenenándome, tirándome delante de un colectivo. Aquí en Argentina es muy común que la gente se arroje delante de los trenes. Los empleados de los trenes están a veces meses con tratamiento psicológico por ver constantemente personas que se quitan la vida con los trenes. ¿Cuándo? Nos habla del tiempo. ¿Dónde? Nos habla del lugar. ¿Dónde pensaste hacerlo? En mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve el problema de la columna, yo trabajaba con mis patrones, vivía con mis patrones, y mis patrones me dejaron solo 15 días cuidando la casa, y ese fue el momento en el cual yo intenté suicidarme. Yo tenía un problema de columna, que no podía dormir, no podía caminar. Yo era arte marcialista, tenía un gimnasio y ya descuidé todo, estaba consumiendo mucho alcohol. Me dijeron que en poco tiempo podía quedar paralítico y eso me llevó a pensar, no, antes de quedarme paralítico me mato. Pero ¿cuál era el método que yo había escogido? Yo había escogido apuñalarme. No tenía un arma, no me daba el corazón, ni siquiera pensé en ese momento de ahorcarme, sino que yo digo, me clavo, ¿verdad? Para lo cual, en esos 15 días donde mis patrones me dejaron, yo escribí, regalé mis cosas, escribí la carta de despedida con el pedido de perdón, puse un plástico en el piso donde pensaba desangrarme y estuve escuchando música con el puñal aquí y no lo hice por no saber bien dónde apuñalarme. Yo digo, ¿y si me clavo y no me muero? ¿Y si estoy acá 15 días revolcándome y nadie sabe que estoy acá? Entonces, la idea suicida era muy avanzada. Y así fue por 2 oportunidades hasta que pude salir de esa crisis y nunca más volver a eso. Entonces, cuando estamos haciendo estas preguntas, estamos queriendo saber cosas específicas. Método, cómo, cuándo, el tiempo o el lugar, dónde, el lugar, por qué ha pensado suicidarse, el por qué o qué piensa esa persona que va a solucionar. ¿Qué piensa que va a solucionar esa persona sacándose la vida? Muchas veces las personas piensan de que todo el mundo va a estar mejor sin ella. Y en ese momento también es importante decirle que a esa persona que toda su familia va a entrar en el rango de riesgo suicida si él o ella llegan a cometer ese suicidio. O sea, preguntarle, ¿te gustaría que tu esposa se suicide? ¿Te gustaría que tu esposo se suicide? ¿Que tu hijo o que tu papá? O sea, ¿vos pensás que ellos van a estar mejor? Vos decís que tu mamá sufrió mucho, ¿le vas a volver a causar este tremendo sufrimiento? Entonces, eso llevaría a la persona a entender de que el suicidio no es una solución y que están pensando en supuestas soluciones, que siempre digo, una solución definitiva a problemas que son totalmente pasajeros. Y por último, el para qué. ¿Qué pensás vos resolver con todo esto? Bien,
Vamos a ver entonces el manejo de la crisis suicida. Antes que nada hay que tratarlo con respeto y tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos a escuchar, capellanes queridos, nos va a parecer insignificante. Y muchas veces hay personas que le cuesta hablar, ganarse la confianza de alguien para que te llegue a contar sus intimidades es muchas veces muy difícil. Entonces si la persona dice, no, me quiero matar porque se murió mi perrito, y usted salta una carcajada, no podés matarte por eso, esa persona inmediatamente va a dejar de confiar en usted. Entonces uno tiene que entender de que no estamos hablando de nuestros problemas, no estamos hablando, nosotros cada uno tenemos unas fortalezas diferentes, tenemos debilidades diferentes. Entonces hay que entender de que no estamos evaluando nuestra vida, estamos evaluando la vida de otra persona con formaciones y traumas diferentes. Hay que tratarlo con respeto, hay que tomarlo en serio y hay que creer lo que nos manifiesta. Por eso es muy importante la salud espiritual y mental de los propios capellanes, porque muchas veces cuando nosotros comenzamos a trabajar con otras personas y comenzamos a escuchar lo que esas personas viven, muchas veces hay historias que son tremendamente increíbles, que uno dice, no puede ser verdad lo que esta persona me está contando. Y llega un momento que dice, no, lo que me está contando es increíble. Y muchas veces uno quiere decirle, ¿sabes qué? Tenés razón, mátate y yo te ayudo. Por eso es importante que los capellanes tengan un equilibrio, una salud espiritual y mental correcta a la hora de escuchar y creer, porque a veces las historias parecen muy, pero que muy fantasiosas. Así que tenemos que creer lo que la persona nos está manifestando. Escuchar con un genuino interés. Apaguemos los móviles, apaguemos los celulares y escuchemos. Permitir que exprese sus sentimientos. No le diga no llores. Preguntar la idea suicida que ya hablamos. Vamos a responsabilizar a la persona por su propia vida. Vamos a decirle sí. A lo mejor no tienes la culpa de cómo llegaste hasta aquí, pero sí tienes la responsabilidad de cambiarlo a partir de ahora lo que quieras hacer con tu vida. Trabajar juntos para encontrar soluciones no suicidas, establecer un pacto no suicida, perdón. Mire, yo te voy a ayudar, pero usted me tiene que prometer que no va a atentar contra su vida. Pedir permiso para involucrar a otro miembro de la familia. Si no son los miembros directos, algún tío, algún hermano, alguna persona en que se tenga confianza y que no quede solamente la consejería entre el capellán y la persona, sino que algún pariente que pueda tener una acción legal sepa de lo que está pasando. Garantizar varias opciones de ayuda en el caso de que uno no pueda estar. Mira, si yo no estoy, está el capellán fulano, mengano, sultano. No juzgarlo. No juzgue, recuerde eso, no juzgue y guarde el secreto de consejería. Tenga mucho cuidado con con los secretos que se le encomiendan y sea directivo sin parecerlo. O sea, trate de guiarlo, trate de que la persona entienda lo que tiene que hacer, pero no sea un mandón, que la persona no se dé cuenta de que uno está diciéndole qué hacer. Y por sobre todas las cosas le digamos que busquen ayuda espiritual. Ayuda espiritual, una vida espiritual, no una vida religiosa ni una vida fanática. Los propios médicos y los científicos dicen que una vida espiritual reduce el estrés, ayuda al afrontamiento y la resiliencia, ayuda a encontrar un sentido de propósito, mejora la autoestima, reduce la ansiedad y la depresión, fomenta relaciones significativas, dan un mayor bienestar emocional, mejora la salud física y ayuda al desarrollo y trae experiencias trascendentales. Así que es importante guiar a la persona a que tenga una vida espiritual. Y ahora les voy a poner mi método personal. Esto se basa en una historia judía. Cuentan los rabinos que un joven príncipe le dice al padre, papá, yo quiero ser un buen rey. Cuando me toque ser rey, quiero estar preparado. Quiero viajar, conocer el mundo. Quiero aprender la ciencia, las artes. Quiero aprender lo mejor de todos los países.
El padre le pareció una buena idea, le da suficiente dinero y el joven se ausenta por mucho tiempo para aprender de todo. Después de varios años vuelve y le dice, padre, he aprendido lo mejor de toda la ciencia, las artes, y creo estar preparado para ser un buen rey. Me gustaría que me hagas una prueba, la que tú quieras, para que yo pueda demostrarte lo mucho que he aprendido. A lo que el padre le responde, sí, tengo una prueba para ti. ¿Ves esa piedra gigante que tenemos enfrente del castillo? Pues quiero que la pongas en la parte más alta de la torre. El joven escucha y dice, padre, es una prueba difícil, pero por supuesto que lo voy a intentar. Con sus conocimientos de geometría, de matemática, hizo cálculos, armó maquinarias, contrató a los hombres más fuertes del mundo y después de varios años de intento se dio por fracasado y llegó al padre y le dijo, papá, fracasé y no creo estar preparado para ser un buen rey. No pude hacer lo que tú me dijiste. El padre lo mira y le dice, ¿por qué, hijo? Si yo no te pedí que lleves la piedra entera. Muchas veces hay personas que están llevando un peso muy grande, un peso que muchas veces ya ni siquiera lo pueden empujar, ni siquiera lo pueden mover. ¿Por qué? Porque están queriendo hacer todo. Nosotros a veces no podemos ayudar totalmente a las personas, pero lo que podemos hacer es sacarle un pequeño de peso. Así como esa tarea era tan fácil como quebrar esa piedra, romperla, llevarla por pedacitos, es lo que yo hago. Mira, no podemos solucionar todo de una vez, pero este pequeño peso yo te puedo ayudar. Con esto yo te puedo ayudar. Con esto vamos a pedir ayuda espiritual, vamos a orar, vamos a pedir una consejería. Busquemos un psicólogo, esto busquemos un abogado, esto vayamos a la policía. Esto va a tener que esperar. Pero haciendo eso, sacándole el pedazo de piedra más pequeña, vamos sacándole peso encima. La persona comienza a respirar y comienza a ver su solución, su problema con una posible solución. Espero que esto que hemos compartido te haya sido de bendición. Esta es recién la primera clase, vamos por una segunda y por una tercera. Espero tus comentarios, espero tus dudas y te espero para también la siguiente clase. Desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, tu amigo David Kriborotov. Hasta la próxima.